Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar el tema del plagio. Como medida introductoria para efectos de este tema, bueno, pues hay que conocer, ¿verdad?, que el tema es de suma importancia y que sobre todo que el tema ha sido de suma importancia a través del tiempo, ya que a través del tiempo, pues han existido distintos tipos de prácticas, ¿verdad?, indebida como tal. Entonces, que esto implica explícitamente la apropiación ya sea de ideas, palabras o trabajos, ¿verdad? De otros, o sea, que han creado otros sin el debido reconocimiento. Por ejemplo, dice Roy 2019, el plagio se define como la acción de utilizar ideas, palabras, obras y cualquier otro material intelectual de otra persona, ¿verdad? Sin atribuirle el crédito adecuado. En este sentido, pues, y en esta exposición, pues estaremos explorando el concepto del plagio, sus implicaciones éticas, psicológicas, legales, así como los derechos de autor que se vulneran al cometer estos actos. También analizaremos diversas prácticas del plagio y bueno, vamos a tener por ahí algunas medidas de ejemplificaciones, también cómo evitarlas y herramientas disponibles para prevenirlas. Como mencionamos anteriormente, el tema del plagio, ¿verdad? Roy 2019 pues menciona nuevamente y reafirmamos que define como la acción de utilizar ideas, palabras y obras de cualquier otro material intelectual de otra persona sin atribuir el crédito adecuado. Entonces, prácticamente es cuando crea una persona una idea y que se hace propia y que se autoriza a través de la ley, es decir, a través de que atribuye de que es propia como tal. Entonces, y otra persona, una persona secundaria o terciaria, utiliza su idea o algún concepto de lo que se haya utilizado de idea de la parte del creador, si no se realiza el debido citado, por así decirlo, y se le puede entender que la está autocreando. Entonces, a ese sentido le podemos crear un plagio. Por ejemplo, en este sentido, la Ley Federal del Derecho de Autor menciona que al cometer este plagio se vulneran los derechos de autor de la obra original, como establece en este sentido esta misma ley. Esto significa que estos derechos incluyen algunos derechos de la atribución, el derecho de la integridad de la obra y el derecho de la reproducción, nomás por mencionar algunos, por así decirlo. Algunas de las implicaciones en este sentido del plagio, pues podemos tener algunas implicaciones éticas. En este sentido, podría ser el plagio atenta contra la integridad académica profesional y sonsacaba la honestidad y la originalidad de la producción intelectual. ¿Qué tan importante es esto? Por ejemplo, también Corari, dice 2019, crea desconfianza y desvaloriza el trabajo propio y el de otros. Es decir, ya ni el esfuerzo, ¿verdad?, que uno realiza a través de alguna investigación como tal, si es que no realiza el citado correspondiente por cometer algún tipo de plagio, bueno, pues entonces no solamente hace de menos el trabajo del creador, por así decirlo, sino que también el propio. Entonces, en ámbitos legales, algunas de las implicaciones en ámbitos legales, pues podemos mencionar que constituye una violación directamente a los derechos del autor y puede dar lugar a consecuencias legales, incluyendo demandas por infracción de propiedad intelectual y sanciones académicas o profesionales, ¿verdad? Esto lo menciona Roe 2019. Entonces, sobre todo cuando existen algunas implicaciones de algunas ideas, por ejemplo, que pueden conllevar cierta suma de dinero o implicar en la economía como tal de la persona, bueno, sobre todo ahí es cuando más recae o podemos recaer y confiar en que la ley hará su trabajo correspondiente. Alguna de las implicaciones psicológicas en este sentido, pues es que puede generar sentimientos de culpa, ansiedad y estrés en el autor que lo comete, ¿sí? Entonces es como nuestra conciencia, como quien dice, ¿no? Así como pérdida de autoestima, ¿verdad? Y reputación, sobre todo reputación. Entonces, según Howard y Davis, 2009, dice, puede afectar las relaciones interpersonales y la confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es decir, sabes qué? Pues yo hice este trabajo, sin embargo, me tomé las ideas de los demás, entonces dice, sé o no sé sobre lo que estoy realizando. Entonces, eso te puede llevar a ti, si tú realizas o practicas ese tipo de actividades, entonces
pues puedes llegar a un punto donde al final de cuentas, pues no sabes como tal y vas a crear una desmoralización como tal. Entonces, hay que dejarlo, ¿no? Derechos de autor y vulnerados. Uno de los puntos también es que el plagio vulnera, ¿verdad?, los derechos del autor de la obra original, es decir, del creador. Estos derechos incluye, dice, el derecho de la atribución, es decir, pues que el derecho de la integridad de la obra y el derecho de la reproducción, entre otros, ¿no? Entonces, es decir, pues el plagio vulnera el derecho directamente del autor, pues, ¿no? Es decir, si yo dije algo, yo creé la idea, yo creé todo el concepto y llega otra persona y dice lo mismo que yo, pero si esta persona nunca me citó que la idea fue principalmente mía, entonces, pues en ese sentido, yo puedo, uno, pues él va a entrar en ámbitos psicológicos, además de ámbitos éticos, y sobre todo yo podría entrar como creador, ¿verdad?, en ámbitos legales, en el sentido de realizar las demandas correspondientes. Algunas de las prácticas de plagio y ejemplificados, por supuesto, es el autoplagio. ¿Cómo es un autoplagio? Ocurre cuando un autor presenta, ¿verdad?, como nuevo un trabajo que ha sido previamente publicado sin revelarlo. Por ejemplo, un investigador que utiliza partes significativas de un artículo anterior sin citar adecuadamente su propia obra. Es decir, yo creo un trabajo, creo una tesis, por ejemplo, donde expongo lo que viene siendo una temática de gran importancia y después, años después, si queremos decirlo así, no por darle un cierto sentido del tiempo, creo otro trabajo, pero vuelvo a traerme la misma idea de lo que viene siendo del trabajo original, donde ya se había, pues, creado, por así decirlo, y no hice la cita correspondiente, ¿verdad?, de mi misma creación. Falsa autoría. La falsa autoría implica atribuirse la autoría de un trabajo que en realidad ha sido realizado por otra persona. Por ejemplo, un estudiante que presenta un ensayo escrito por un compañero propio. Sí, entonces en este sentido, pues yo como estudiante es como si hubiese estado en bolita ahí con algunos compañeros, tomo la idea del desarrollo y esa idea pues la traigo y la plasmo dentro del documento y subo primeramente la tarea para decir que era mi idea, ¿no? Copiar y pegar, la más común, ¿verdad? Esta práctica consiste en tomar textos directamente de una fuente sin citarla adecuadamente. Por ejemplo, copiar y pegar un párrafo de un artículo en línea sin indicar la fuente. Entonces, copiar y pegar tenemos que mencionar que no es malo, ¿sí? Entonces, siempre lo he repetido, copiar y pegar no es malo. El problema es que cuando copiamos y pegamos, pero no se realiza la cita, es decir, no se realiza la fuente donde salió. Actualmente, ¿verdad? Las autoridades relevantes académicas, ¿verdad?, manifiestan que lo catalogan como malo en el sentido de que no aprendemos de esa forma. Entonces, por eso es que nos piden que la evitemos, sino que realicemos ya un cierto parafraseo, que puede ser también relevante, o que extraigamos la idea principal del creador, ¿verdad?, del autor, con el objetivo de plasmarla con nuestras propias palabras. Por eso es que copiar y pegar tenemos que analizar, ¿verdad? Hasta qué sentido puede ser malo o negativo. El parafraseo inapropiado, pues en este sentido implica reescribir, ¿verdad?, el texto de una fuente sin cambiar lo suficiente como para que sea considerado como una creación original. Por ejemplo, cambias algunas palabras de un párrafo, pero conservas toda la estructura y las ideas originales. Entonces, hay que realizar este tipo de cambios con parafraseos, pero apropiados en el sentido, ¿verdad? Referencias falsas. Uno también que me toca muchas veces revisar, pues, referencias falsas como tal, que es incluir referencias falsas, es atribuir información a una fuente que en realidad no la proporcionó. Por ejemplo, citamos algún libro que nunca se ha consultado para respaldar la afirmación de algún concepto, de algún tema, de alguna temática que estamos observando. Entonces, es como si dijéramos, ¿sabes qué? El plagio, ¿verdad? En lugar de haber citado la ley federal, por ejemplo, del derecho del autor, entonces entre algunos de los autores ya que estamos observando o mencionados que nos hablan sobre el plagio, pues me pongo a lo mejor yo en ese sentido, sin crear mi idea propia en ese sentido, sino simplemente atribuirme la que es como si yo hubiese dicho lo que la ley del derecho de autor
lo menciona, pues, ¿no? Es decir, como si yo hubiese dicho lo que ellos mencionan actualmente, ¿no? Y no citarlos, ¿no? Entonces, robo de ideas. El robo de una idea implica tomar la idea central o el enfoque de otro sin darle crédito. Por ejemplo, desarrollar un proyecto de investigación basado en la idea de otro investigador, sin tampoco contemplarlo. ¿Cómo evitar el plagio? Para algunos de los puntos con los cuales podemos evitar el plagio, ¿verdad? Es principalmente citemos adecuadamente todas las fuentes utilizadas, ¿verdad? Tanto directas como parafraseadas. Entonces, esto nos evitará muchos tipos de complicaciones futuros. Pero sobre todo, recordemos que vivimos en una época donde tenemos que ser más eficientes y tenemos que utilizar herramientas tecnológicas. Entonces, por ende, debemos de emplear esas herramientas disponibles para detectar similitudes y verificar, ¿verdad?, la originalidad del trabajo. Por ejemplo, como software, ¿verdad?, de detección de plagio. Algunos de los software utilizados, ¿verdad?, académicamente podemos mencionarlo como el copilatio, ¿verdad? Entonces, donde algunas de las universidades lo utilizan y es una herramienta relativamente eficiente. Algunas de las conclusiones con las cuales podemos pues terminar esta temática, ¿verdad? Es que recordar pues que el plagio es una práctica que atenta directamente contra los principios éticos, psicológicos y legales fundamentales en cualquier ámbito que lo queramos poner, ¿verdad? Sobre todo de la producción intelectual. Es crucial, ¿verdad? Fomentar la honestidad académica y el respeto por los derechos del autor para preservar la integridad y la originalidad en el trabajo creativo y académico. Imaginemos esto. ¿Quién, vamos a suponer que el día de mañana te creas la mejor idea posible y fundamentada, ¿verdad? Sobre todo. Pero, pero resulta que tú publicas tu trabajo y que al final llega otra persona y plasma lo mismo que tú, pero nunca te citó y nunca te mencionó. Y lo más importante es que esa idea o ese trabajo donde lo haya publicado le generó grandes cantidades pues de económicas. Entonces, o vámonos a los extremos, te hizo esa gran idea, te hizo generar algún premio distinguido, ¿verdad? Entonces, y toda cierta población, ¿verdad? Lo detecta como que él, como el creador. Entonces, ¿no te gustaría a ti, ¿verdad? Que tener lo que te corresponde, porque realmente a lo mejor fue tu idea la creación de algún cierto tipo de trabajo. Entonces, analicemos, ¿verdad? En todo en ese sentido, en el ámbito de lo que viene siendo el plagio, ¿verdad? Y la gran importancia de las cuales tenemos que contemplar siempre. Algunas de las fuentes, ¿verdad? Utilizadas para la creación de este contenido. Entonces, y pues por el momento ha sido todo. Espero haya quedado claro. Muchísimas gracias por su atención.